Nos acompaña en esta noche el doctor Pablo Mateo, urólogo, y vamos a hablar sobre la disfunción eréctil en jóvenes y también sobre si el pene se puede engrosar. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bendiciones para todos, tanto para ustedes como para los miles de televidentes que están conectados en este momento. Hay varias aristas que podemos desarrollar sobre estos temas, pero en los últimos años se han visto muchos casos de disfunción eréctil en personas jóvenes, cuando lo común era personas quizás de una edad más avanzada. Claro. ¿A qué se debe esto? Sí, hay muchos factores y empezando yo pienso que la información a veces también hace daño. Uno de los problemas mayores que hay hoy en día en los pacientes jóvenes es, primero, la automedicación por individuos. Digo individuos porque muchos no son médicos y están entonces tratando a pacientes con medicamentos, a pacientes jóvenes principalmente, que no hay un criterio definido. Pero lo otro es, y no quiero que se vean todos involucrados, está existiendo un problema serio en los gimnasios. En los gimnasios, hay muchos profesionales buenos y con criterio, que son entrenadores, pero hay muchos que inventan. Y con todo el respeto, pero inventan porque medican a los pacientes con sustancias que también afectan la esfera sexual. Pero hay otro problema mayor todavía, que es la pornografía. La pornografía está produciendo un trastorno en el comportamiento de los jóvenes que está afectando mucho la parte sexual. Y en ese aspecto ya no necesariamente es funcional el problema, sino que es un problema psicológico. ¿Por qué? Porque cuando un joven ve una pornografía, que hay un problema también tenemos un problema de educación grave, de educación sexual grave en la sociedad. O sea, los jóvenes no saben muchas cosas que deberían saber. Pero normalmente yo le digo a los jóvenes, cuando usted ve algo en pornografía, es una película, igual que una película de vaquero, que al protagonista le dan 10 tiros y se para y sigue peleando. Exacto, Pero ¿qué pasa? En la pornografía se ven tantas cosas que no hay que definirla. Entonces, ese joven que ve eso en la pornografía o esa joven entiende que su pareja tiene que ser más o menos parecido a lo que está viendo. Y ahí vienen esos conflictos o esos tabúes y esas depresiones en los jóvenes principalmente porque, bueno, todos sabemos qué pasa en la pornografía. Claro, y al no cumplir estas expectativas, pues me imagino que hay una desmotivación. Exactamente. Otro aspecto que yo podría mencionar, que también lo veo con frecuencia, es que hay una falta de responsabilidad. Yo veo hoy en día una juventud que no quiere tener una pareja estable, que todo el mundo quiere vivir en su casa. De hecho, vemos pacientes con 45, con 50 años de edad, que nos dicen en la consulta, no, yo tengo una novia y quiero empezar a hacer una familia a los 50 años de edad. O sea, es algo que llama la atención porque entendemos que a esa edad ya tú tienes una familia o tienes hijos, porque si tú tienes un hijo, no es que estoy tampoco criticando esto, pero se supone que cuando tú tienes un hijo, que tú quieres ver que se haga bachiller, que vaya a la universidad, pero hay una época donde si tú tienes un hijo, no te va a dar tiempo a ver ese sueño de ese hijo. Entonces, esos aspectos que yo mencioné más o menos son lo que más están afectando la función sexual en pacientes jóvenes. Y en el caso de que de que esta falta de erección sea causada quizá por el estrés, la misma ansiedad, o sea, lo rápido que estamos viviendo, esto no puede ser también un motivo por el cual pues el joven pueda tener estos problemas de disfunción. O sea, yo pienso que el estrés no solamente es social, sino hasta a nivel de relación. Claro. ¿Sabes? Porque entiendo que en el caso del hombre, exponerse, el hombre es muy visual, yo lo tengo entendido así. Y exponerse, por ejemplo, a las redes sociales donde hay un sinnúmero de mujeres en todo tipo de fotos, en todo tipo de historia, la comunicación es fácil. O sea, como que de repente esto no pudiera ser como en vez de funcionar como un motivador, puede ser un causante a su disfunción. Claro, yo estoy de acuerdo también, porque por eso mencioné la comunicación. O sea, la comunicación, cuando hay demasiada comunicación
y eso puede afectar o puede cohibir a un joven de decir, bueno, pero yo no llego hasta ahí o me pasa esto. O sea, y también el estrés. El estrés es una de las condiciones más importantes en este momento desde el punto de vista del comportamiento, porque cuando hay estrés se dispara la producción de cortisol, de adrenalina, y son las sustancias más antierección que hay. O sea, en un paciente que tenga un problema de estrés o vaya a hacer una actividad y se estresa, inmediatamente se bloquea el sistema. Claro. Y el paciente no va a tener una erección. Entonces, de verdad que sí es una causa muy importante a tomar en cuenta en esos pacientes jóvenes que puede estar causando también esa disfunción eréctil. Ahora, doctor, sobre este tema, usted mencionaba el tema de los gimnasios, algunos entrenadores que se exceden indicando sustancias no adecuadas. Cuando es por sustancias para tener un mejor rendimiento en el gimnasio, crear musculatura, ¿esto puede ser reversible, estos efectos? Va a depender, porque, por ejemplo, lo que más se usa son testosterona o otros derivados. Incluso ustedes saben que aquí han pasado muertes por el uso indiscriminado de sustancias que no son de uso humano. La han utilizado en deportistas. Pero ¿qué ocurre? Cuando un paciente joven o no muy joven utiliza testosterona sin necesitarla, y esto es importante que se repita, que se escuche, la testosterona cuando se utiliza sin que el paciente la necesita, ¿cuál es el mecanismo que ocurre? Bueno, que el cerebro dice, bueno, ahí hay testosterona, y entonces le ordena al testículo que no la produzca. ¿Y qué ocurre? Si este paciente, este joven, usa la testosterona por un largo tiempo, se atrofian los testículos. Y cuando deja de utilizar la testosterona se hace dependiente, porque ya el testículo no va a producir testosterona. Y vemos pacientes a diario, no solamente con problemas de disfunción eréctil, sino con problemas de infertilidad, porque se afecta todo el sistema. Wow, sí. Entonces, ese es uno de los problemas que está pasando ahora mismo, que los jóvenes quieren andar con musculoso. Bueno, eso no está mal, pero hágalo de la manera correcta. No quiere hacerlo en un mes o en 2 meses, pero cuando ese paciente va al gimnasio se encuentra con un individuo de esto, que no tienen conciencia, porque así yo lo llamaría, o sea, porque usted debe pensar si ese es su hijo, si usted haría lo mismo. Entonces, a veces estos jóvenes que no están orientados se llevan de esos instructores, y me disculpan, no estoy hablando de todos los instructores. Sí, esto también se ve hasta en el mismo ambiente de amigos, y lo hacen por su parte. Uno lo consigue todo anabólico, y bueno, lo hacen sin ningún tipo de supervisión, sin entrenador ni nada. O sea, no, y sin seguimiento. Eso entonces, es terrible. Contestando la pregunta, va a depender de varios factores. Primero, del tiempo, de la dosificación, pero también va a depender del metabolismo de quien lo utilice. O sea, un medicamento puede ser que a un paciente no le haga mucho daño, pero a otro, a lo mejor en 3 meses, ya tiene un daño definitivo. O sea, que eso varía dependiendo de esos factores. Doctor, y en el caso de cuando a un joven con disfunción eréctil le puede pasar, o sea, cuando tiene dificultad para lograr una erección, ¿cuándo debe de prestarle atención y decir, bueno, esto ya no es normal, yo tengo que ir al urólogo? ¿En qué momento debe de tomar esa decisión? Es una pregunta interesante, porque la mayoría de los pacientes con problemas de disfunción eréctil llegan tarde a la consulta. Por un asunto de temor, por un asunto... Digo tarde, porque desde que un hombre empieza a tener ausencia de erecciones en las mañanas, hay algo que no anda bien. Y quizá también hasta el tema de la automedicación. También es un factor. Con el tema de las pastillas que usan para promover la erección y tal, creo como que se están medicando solos. Pero un hombre normal, sin tomar pastillas y sin nada. O sea, cuando no tiene erección en la mañana puede ser un indicador de que hay un problema. Hay algo que no anda bien. El pene nació para erectarse todos los días, pero de una manera constante. Un hombre puede tener 20, 30 erecciones entre la mañana y la noche. Entonces, cuando desaparecen las erecciones matutinas, hay que investigar inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando el hombre empieza a tener actividad con una erección no adecuada, por eso van a escuchar hombres que dicen, bueno, pero el pene se me ha puesto más pequeño. Pero eso es correcto, eso pasa. Porque cuando el hombre empieza a tener relaciones con una erección no adecuada, el pene empieza a fibrosarse y se retrae. Por eso muchos hombres pierden 1 centímetro, 2 centímetros de longitud, porque cuando van a la consulta ya tienen años
sufriendo de esto ese problema. y ya el pene ha sufrido demasiado, que muchas veces no pueden sostener la intimidad y forzando, entonces el pene se traumatiza y se va acortando. Entonces, desde ese momento de que usted empieza a ver que ha habido un cambio en la calidad de sus erecciones, debe buscar ayuda, porque ese es el momento ideal para investigar qué está ocurriendo e iniciar un tratamiento que pueda mejorar esa condición en el paciente. Y a propósito que tocamos ese tema, que ya tiene que ver un poco sobre el tamaño del miembro, ha surgido ahora también una moda y distintas alternativas para engrosar el pene. ¿Cuáles son esas alternativas que se pueden explorar yendo a un profesional? Ya. El engrosamiento del pene realmente no es una moda, sino que es un procedimiento que se hace y está avalado. Lo que me preocupa es que lo están ofertando personas que no son urólogos. Sí. ¿Y qué ocurre? Cuando hay una complicación en un paciente que se le hace un procedimiento para engrosar el pene, donde el paciente va es al urólogo. Al urólogo, claro. Ahora, ¿qué ocurre? No todos los urólogos están certificados para hacer engrosamiento de pene. Lo comento porque, por ejemplo, yo siempre he estado interesado en la salud masculina. Bueno, yo hice un fellowship, que es una especialidad en andrología avanzada, en el Instituto LIC de Madrid, acabé el mes pasado, donde aprendí, hice el entrenamiento. Entonces, el engrosamiento de pene es un procedimiento que se hace y está aprobado, y se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, en Canadá, o sea, se hace en todas partes, y está aprobado, y hay evidencia científica, hay estudios donde nos dicen cuál es la mejor forma de ofrecerle un engrosamiento de pene a un paciente que no está satisfecho. Pero ¿este es un procedimiento estético o en algunos casos es por indicación? ¿Por alguna condición quizá? Bueno, es un asunto, por ejemplo, cuando una mujer decide instalarse, por ejemplo, una prótesis exacto, de seno, hacerse o un hacerse una aumento cirugía, exactamente. de senos. Y, es estético. y entonces, ¿qué ocurre? Los estudios dicen, o los análisis que se han hecho, que la mayoría de los hombres siempre están inconformes con sus genitales. Y esto es un procedimiento que viene a llenar probablemente un vacío que existe y es funcional, y por encima del 93% de los pacientes quedan satisfechos siempre y cuando se realice por un profesional certificado. Claro. Porque hay muchas sustancias que se están inyectando que son irreversibles, en el sentido de que si el paciente no se siente satisfecho, no hay forma de probablemente resolver ese problema. Entonces es importante que eso se sepa. O sea, hay varios métodos, no sé si quieren que le diga más o menos los métodos que hay. Un poco. Sería importante Bueno, saber. hay varios métodos que se utilizan para engrosar el pene. Por ejemplo, está el implant. Es un dispositivo que se introduce en el pene debajo de la piel, pero para este tipo de engrosamiento hay que hacer una cirugía. Está aprobado por la FDA y eso, pero es una cirugía. También se puede hacer el engrosamiento con grasa autóloga. ¿Qué es grasa autóloga? Ese es un paciente que también hay que llevarlo a cirugía, hay que hacerle una liposucción y con la grasa se produce el aumento del pene, el engrosamiento, como se puede utilizar en los glúteos, que también lo utilizan los cirujanos plásticos. Nosotros lo utilizamos en el pene. Y está el ácido hialurónico. Ahora, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice que en este momento lo mejor para producir un engrosamiento del pene es el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos en la oficina. Si el paciente no está satisfecho, tenemos la hialuronidasa, que es una enzima que desintegra el ácido hialurónico. Pero el ácido hialurónico se disuelve con el tiempo, entonces es un procedimiento que habría que hacer de manera recurrente. Es correcto. El ácido hialurónico se utiliza y dependiendo del tipo de ácido hialurónico puede durar entre 12 a 24 meses. Sin embargo, hay pacientes que pueden durar hasta 3 años. Pero no es que desaparece de manera automática, sino que va disminuyendo y el paciente a los años a lo mejor necesita un retoque. O sea, va a depender, como dije anteriormente, del metabolismo del paciente y del tipo de ácido hialurónico que se utilice y de cómo se aplique y de quién lo aplique. Excelente. En consulta, ¿cuáles son las principales preocupaciones que llevan los hombres a buscar este tipo de procedimientos? O sea, ¿cuál es su razón para ellos decir, mira, lo necesito? Del engrosamiento del pene. Sí. Bueno, siempre que quieren
verlo un poco más grande y esa es una de las razones. O sea, ¿quieren se darle vea más más placer a la estético. pareja? ¿Esto tiene que ver con su interés Bueno. de darle más placer a la pareja, por ejemplo? no hay estudios, pero sí se le ha preguntado a algunas parejas que su pareja se ha hecho el engrosamiento y dicen que se sienten mucho mejor en el acto. Entonces, se mejora la autoestima del hombre, pero Exacto. también mejora, se supone, la relación con la pareja. Ahora, Exacto, algo Pero así. cuando yo digo se han hecho preguntas, porque no tenemos evidencia científica de que sea así, correcto. Pero es Del como, uno. en el caso, es como, disculpa que te interrumpa, es como en el caso de la mujer, cuando se hace un procedimiento estético en su cuerpo, recupera un poco su autoestima Claro y eso que le sí. da más seguridad, lo que se traduce en ímpetu y por supuesto en su forma de ser y en sus acciones. O sea que esto Eso es quizá parte de es lo eso. mismo que sucede con el Es hombre ante este correcto. tipo de procedimientos también. Ahora, doctor, del 1 al 10, ¿cuánto es el nivel de dolor en este procedimiento? Siendo el 10 el mayor, Siendo el 10 el mayor. 0. 0. ¿Se utiliza mira. anestesia tópica? Sí, pero es algo indoloro. Es Yo simple. no he visto el primer paciente que me diga que le duele. Al principio, bueno, se estresa un poco porque como vamos a trabajar en el pene, pero la mayoría de los pacientes no sienten nada. O sea, sabe que estamos tocando el pene, pero dolor como tal es muy difícil. No sienten. Y es ambulatorio, o sea, se hace el Ambulatorio, sí, claro. procedimiento y ya por ahí mismo se va. El paciente se tiene va a alguna su trabajo, a indicación. su casa, que normalmente es importante cuando se hace el engrosamiento, el paciente no debe hacer ejercicio porque el ácido hialurónico puede irse a un lado o hacia otro. Claro. No debe tener actividad sexual tampoco. ¿Por cuánto tiempo? Nosotros cuando aplicamos el ácido hialurónico generalmente a la semana evaluamos al paciente, ¿no? Le damos su cita, ese día no puede hacer nada, lo queremos ver la próxima semana, evaluamos al paciente Para revisar. y ya en esa semana le decimos en qué momento ya puede iniciar su vida de manera natural. Algo importante es que siempre insistimos con la hidratación para que el ácido hialurónico se pueda fijar y se quede fijo, no se vaya a un extremo del pene. Ok, la Sí. hidratación, o sea, física, tomar Exacto, agua. tomar agua y- para que el ácido hialurónico se fije mucho mejor en los tejidos. Excelente. Perfecto. Bueno, esto es un procedimiento que nos deja claro cómo van los avances a nivel, pues, de medicina, porque esto es algo completamente, no sé qué tiempo tendrá, pero para nosotros es algo nuevo, es un tema nuevo y yo sé que para muchos de nuestros televidentes también, y qué bueno que hay opciones para los hombres, para empoderarlos, claro para que que se sí, sientan claro que sí. bien con su masculinidad y que puedan, pues, seguir hacia adelante, ¿no? Es correcto. Doctor, ¿dónde podemos contactarlo? Bueno, antes de eso quiero decir, dar una primicia aquí. Este martes, aquí en CDN, nosotros iniciamos un podcast. Excelente. Ay, El Excelente. podcast de hombre a hombre, que ya sale el primer episodio este martes, tanto por la plataforma de YouTube como de Instagram. Excelente. O sea, les exhortamos a que lo vean porque una de nuestras finalidad en este podcast es una conversación para tratar de concientizar a la población. Y este primer podcast, que puedo decir de qué se trata, porque es un problema que está afectando mucho a la población, 30 segunditos solamente. Y es importante porque tratamos el tema de trasplante renal, que es un tema que necesitamos orientar a la ciudadanía de esta condición del fallo renal, del paciente que está en diálisis y que necesita un trasplante. Y hay muchos comentarios errados en la población que no son correctos. Entonces necesitamos llevar educación a la población en ese sentido. Excelente. Vamos a reiterar cuándo se transmitirá el podcast y dónde podemos contactar. El martes, este martes 27, en la plataforma de Instagram, de CDN y en YouTube. Mis contactos todos están en Instagram, @urólogo Pablo Mateo. Excelente. Entra en Instagram, @urólogo Pablo Mateo, y ahí están todos mis contactos. Muchas gracias, Excelente. doctor. Muchísimas gracias Gracias a por ustedes acompañarnos por la y invitación. enhorabuena por el podcast, que estoy segura que será una herramienta bastante buena para los hombres dominicanos.